¿Qué pasaría si te dijera que, mientras los tanques Panzer de Hitler arrasaban Europa, la última línea de defensa de México no eran tanques ni aviones de última tecnología, sino 100.000 hombres a caballo armados con machetes y pistolas? Imagina esto. Es 1942. El mundo está en llamas. Los submarinos alemanes ya están hundiendo barcos mexicanos en el Golfo. El pánico se respira en las calles. Y de repente surge una figura de leyenda, Antolín Jiménez Gamas, un hombre que no esperó el permiso del gobierno para defender su patria. Si entraste buscando la historia de cómo México se preparó para una invasión nazi de la forma más surrealista y valiente posible, estás en el lugar correcto. Si te gusta la historia de México, suscríbete ya. Aquí no vas a ver datos aburridos, vas a ver leyendas reales. Hoy vamos a desenterrar el expediente de la Legión de Guerrilleros Mexicanos, el ejército de charros que estuvo dispuesto a morir enfrentando a la maquinaria de guerra más temible de la historia. Prepárate, porque esta no es solo una lección de historia, es el relato de un orgullo que desafió al Tercer Reich. Para entender esta locura, debemos viajar a un México que todavía olía a pólvora de la Revolución. El país estaba intentando modernizarse, pero el exterior era un caos. La Segunda Guerra Mundial no era un eco lejano, era una amenaza real. Los nazis tenían ojos en toda América Latina y el espionaje alemán en Ciudad de México era un secreto a voces. Hitler no solo quería petróleo, quería una puerta trasera para atacar a los Estados Unidos, y México era esa puerta. El presidente Manuel Ávila Camacho mantenía una neutralidad tensa, pero el 13 de mayo de 1942 el destino golpeó la mesa. El buque petrolero Potrero del Llano fue partido a la mitad por un torpedo nazi. Días después, el Faja de Oro corrió la misma suerte. México ya no podía ser espectador. Pero había un problema. Nuestro ejército no estaba listo para una guerra mecanizada contra Alemania. Necesitábamos algo más, algo que naciera del corazón de la tierra, de la esencia misma del pueblo mexicano. La declaración de guerra estaba firmada, pero el miedo era palpable. ¿Cómo detienes a la Wehrmacht si deciden desembarcar en Veracruz? El ejército regular estaba haciendo lo que podía, pero la costa era inmensa. Aquí es donde entra nuestro protagonista, Antolín Jiménez, veterano de la Revolución, exsoldado de Pancho Villa y en ese entonces presidente de la Asociación de Charros. Antolín comprendía algo que los estrategas en Washington ignoraban. El charro mexicano no es solo un jinete de exhibición, es un guerrero por herencia. Él sabía que si los nazis pisaban suelo mexicano, la guerra no se ganaría en campo abierto con artillería, sino en los cerros, en las milpas y en los pueblos, con tácticas de guerrilla que los alemanes no podrían anticipar. El conflicto era claro: o nos sentábamos a esperar que los aliados nos protegieran, o formábamos una milicia civil tan feroz que hiciera que cualquier soldado nazi se arrepintiera de haber cruzado el Atlántico. Antolín Jiménez no perdió el tiempo. Publicó un manifiesto que erizaba la piel. Convocaba a todos los charros de México a unirse a la Legión de Guerrilleros Mexicanos. La respuesta fue una explosión de patriotismo que superó cualquier expectativa. En cuestión de meses, más de 100.000 hombres se inscribieron. Pero no era solo montar a caballo. Imagina el desafío: entrenar a campesinos, hacendados y jinetes de todo el país bajo una disciplina militar estricta, pero manteniendo su esencia de guerrilla. El gobierno miraba con desconfianza. ¿Un ejército privado de 100.000 hombres armados? Era un riesgo político enorme. Sin embargo, la presión de la guerra era mayor. Los charros comenzaron a practicar tiro, formación de caballería y defensa personal los domingos después de sus labores. Se convirtieron en una sombra lista para asaltar. No tenían uniformes de gala, tenían sus trajes de faena, sus caballos criollos y una determinación que ninguna división de las SS podría entender. El punto de máxima tensión llegó cuando la amenaza de una invasión japonesa y alemana por las costas del Pacífico y el Golfo parecía inminente. Los informes de inteligencia sugerían que submarinos alemanes
estaban reabasteciéndose en costas mexicanas ocultas. La Legión de Guerrilleros Mexicanos fue puesta en estado de alerta máxima. En ese momento, no eran solo hombres jugando a ser soldados, eran la vanguardia de la soberanía. Imagina a Antolín frente a sus hombres, bajo el sol abrasador, recordándoles que si el enemigo llegaba, su misión era el sacrificio total. Si nos faltan balas, tenemos machetes. Si nos falta el caballo, tenemos los pies. Era el sentimiento general. El clímax emocional no ocurrió en una gran batalla campal de tanques, sino en el silencio de las guardias nocturnas en las playas, donde estos jinetes vigilaban el horizonte, dispuestos a galopar hacia el fuego de las ametralladoras nazis solo para defender el honor de su bandera. Era el choque de dos mundos, la modernidad asesina contra el espíritu indomable. Afortunadamente para el mundo y para los charros, la balanza de la guerra comenzó a inclinarse a favor de los aliados después de 1943. La entrada masiva de Estados Unidos y las victorias soviéticas alejaron la posibilidad de una invasión terrestre a México. La Legión de Guerrilleros empezó a cambiar su función de una fuerza de combate activa a una de vigilancia y apoyo logístico. El gobierno de Ávila Camacho, viendo que la amenaza nazi se desvanecía, empezó a integrar más formalmente a estos voluntarios en las estructuras civiles de defensa. La intensidad de la alerta bajó, pero el entrenamiento no se detuvo. Los charros ya habían demostrado que eran una fuerza organizada y temible. Lo que comenzó como un grito de guerra desesperado se convirtió en un símbolo de unidad nacional que borró diferencias de clase. El miedo a los Panzers fue reemplazado por la certeza de que México no era un país fácil de subyugar. Con la caída definitiva del régimen nazi en 1945 y la rendición de Japón tras las bombas atómicas, el mundo exhaló un suspiro de alivio que se sintió desde las estepas rusas hasta las llanuras de Jalisco. Para la Legión de Guerrilleros Mexicanos, el fin de la guerra no llegó con una explosión, sino con una orden de desmovilización que se sintió agridulce. Imagina a esos miles de hombres que durante años sacrificaron sus domingos, su dinero y su seguridad personal, reuniéndose por última vez en los lienzos charros de todo el país. Antolín Jiménez, el estratega detrás de esta locura patriótica, sabía que su misión había terminado. No hubo una ceremonia de rendición enemiga frente a ellos, pero sí la satisfacción del deber cumplido. La legión se disolvió oficialmente, pero no desapareció sin dejar rastro. Muchos de estos hombres habían forjado lazos de hermandad que durarían décadas. El gobierno mexicano, que al principio veía con recelo a esta milicia civil, terminó reconociendo la importancia de la charrería como una reserva moral y física de la nación. Se dice que el propio Antolín guardó los registros de la legión, esos listados de nombres de campesinos y jinetes que estuvieron dispuestos a ser la primera línea de fuego. Los caballos, que habían sido entrenados para no asustarse ante el estruendo de los disparos, volvieron a las labores del campo, pero ya no eran los mismos animales. Eran veteranos silenciosos de una guerra que nunca llegó a sus puertas gracias, en parte, a que México demostró que no sería una presa fácil. La resolución de este conflicto nos deja una lección clara. La preparación para la guerra es, a veces, la herramienta más poderosa para preservar la paz. Aquellos 100.000 hombres regresaron a sus hogares con la cabeza en alto, sabiendo que, si el horizonte se hubiera teñido de gris nazi, ellos habrían sido la muralla de acero y cuero que protegería a sus familias. Hoy, cuando caminamos por las calles de un México moderno, es fácil olvidar que estuvimos a un paso de ser un campo de batalla de la mayor tragedia de la humanidad. La historia de los charros contra nazis a menudo se relega a una anécdota curiosa o a una leyenda urbana, pero su significado es mucho más profundo. Representa el espíritu indomable de un pueblo que, independientemente de sus carencias tecnológicas, posee una riqueza de coraje incalculable. Antolín Jiménez Gamas pasó a la historia no solo como un político o un masón, sino como el hombre que entendió que la identidad nacional es el arma más peligrosa contra cualquier invasor. Si cerramos los ojos, todavía podemos escuchar el eco de los cascos galopando por la arena de las playas de Veracruz o por los cerros de Chihuahua.
un recordatorio de que la libertad no es un regalo, sino un derecho que se defiende cada día. Este relato nos obliga a preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer hoy por nuestro país? Aquellos charros no esperaron a que alguien más los salvara. Ellos se convirtieron en sus propios héroes. La Legión de Guerrilleros Mexicanos es el testimonio de que el honor no se compra con uniformes caros ni con armas de última generación, sino que se lleva en la sangre y se demuestra en la voluntad de resistir. Al final del día, la historia no la escriben solo los generales en sus oficinas de mármol, sino los hombres comunes que deciden dar un paso al frente cuando el destino los llama. Que este video sirva como un homenaje a esos 100.000 valientes que, con el sombrero bien puesto y el machete en mano, le dijeron al mundo que México es, y será siempre, tierra de jinetes libres. Porque mientras haya un charco de sol en el campo y un hombre a caballo dispuesto a defenderlo, ninguna sombra, por más oscura que sea, podrá apagar la luz de esta nación.